El celo de tu casa me devora. ¿Cuántas veces en sobresalto escucho la añoranza de los hermanos en la fe, católicos, admirarse de la buena voluntad y caridad ajena? ¿Cuánta añoranza de las obras de caridad de las sectas? Porque ahí sí se ve la caridad, ahí sí se ve la hermandad. Ellos sí son buenos, no como nosotros, y empezamos a criticarnos a nosotros mismos como católicos de no tener esa unión, esa caridad con el prójimo, esa ayuda, como si sacan los billetes corriendo y se los dan a los demás, los visitan, pero el celo de tu casa me devora, Señor. Me sorprende y me hace arrastrar la cobija de la ceguera que tenemos como católicos cuando abrimos la boca para decir eso. Del no católico pues está justificada su ignorancia, pero del católico es verdaderamente triste porque qué alegría es que un hermano de cualquier condición religiosa ayude a otro. Qué alegría, porque precisamente a eso nos llama el Señor Dios nuestro. Pero la caridad existe en filantropía, en las ONG, en tantas asociaciones de ayuda que hay alrededor del mundo. Pero claro, la diferencia con las sectas cristianas es en Cristo. Nosotros como católicos debemos de comprender que esto es una noticia viejísima y que tenemos en nuestro haber verdaderas personas de una infinita caridad, de una infinita bondad, capaces de llegar a los altares, como nuestra querida Madre Teresa de Calcuta, como tantos sacrificados monjes y religiosas que embarcados en travesía vinieron a hacer caridad con el indio, que alrededor del mundo continúan llevando a Cristo con una mansedumbre tan preciosa, que no solo les han enseñado a conocer a Dios, sino también a hacer vida. Y noticia de último momento, minuto para el no evangelizado, son los que trajeron a este mundo la civilización, los derechos humanos, la sensibilidad, la consideración al prójimo, la bondad de Jesús, la caridad católica. Es la que levantó al mundo de la bestialidad, fue rescatado para llevarlo a la civilización. No ver estas cosas y admirarnos por la caridad de las sectas cristianas es una verdadera tristeza, porque es declarar ignorancia en la caridad que viene practicando la Iglesia y enseñó a estas mismas sectas desde hace tantos siglos, es más, desde Jesucristo, el Señor. Me da mucha pena cada vez que alguien se admira tanto, porque esa es la tarea que tenemos pendiente, para el que todavía no se ha enterado. Porque como dirán muchos y concluimos más, nosotros ya fuimos llamados a la caridad, pero no somos una institución de ayuda propiamente como fe, sino en Cristo y hacia Cristo. Y de Cristo hacia el mundo. Y ahora sí, en nombre de Dios, yo te perdono, yo te ayudo, yo te levanto, yo te coopero, yo te procuro, curo, etcétera.
Consta en ello la inmensidad de instituciones de ayuda de nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo con la cruz a cuesta y la Santa Madre de Dios, María Santísima, en el corazón, persignándose, acudiendo a la Eucaristía, fortaleciéndose en ella, confesando los pecados, levantan monasterios, hospitales, orfanatos, hacen caridad y en cada comunidad de la iglesia se encuentra la pastoral social. Que hermano, para que te enteres, oh maravilla, es para eso mismo, para ejercer la caridad con el prójimo. El que tú te admires porque los pertenecientes a una secta cristiana tienen caridad y se hacen una comunidad de hermanos que prestan dinero al prójimo con la intención de agregarlos a su secta, que ayudan a los demás, los visitan, les leen la palabra, les dicen que no pasa nada, pero se acerquen para hacer comunidad cristiana y se admiran de su inmensa bondad aparente. Qué bueno y gloria a Dios por el que hace el bien al prójimo. A eso estamos llamados. Y si no te has enterado, hermano cristiano, cristiano verdadero, pues entérate. Y no te sorprendas como que nunca habías visto eso, si tú como católico no lo practicas. Es a lo que estamos llamados todos. Es a lo que nos pide el Señor y Dios nuestro. En el entendido verdadero de este mundo no estamos llamados a ser buenos porque somos buenos nada más y lindos sin Dios. No. En nombre de Dios se hará la paz, la caridad, el amor fraterno, la ayuda mutua, las obras de misericordia. ¿Recuerdas? Obras de misericordia que cuando fuiste a la doctrina te las enseñaron. Y si no debías de conocerlas, si ya se te olvidaron y crees que jamás las escuchaste, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. ¿Cuántas cosas debemos de hacer? Pero no las practicamos hasta que llega un hermano separado o un miembro de una secta. Y como si nunca hubieras conocido de la caridad. Es una tristeza bastante enorme ver esta amnesia de los hermanos cristianos de la fe verdadera, que salgan con la sorpresa y la admiración hacia la caridad de las sectas, que igual podría ser hacia la caridad de los filántropos, o a la caridad de las ONG, o a la caridad de cualquier institución de ayuda, ¿sí? Tenemos que entender que estamos llamados a ello. Es nuestra obligación cristiana desde que Jesús vino y siempre, como seres humanos de bien y paz. Estamos obligados a amar a los demás, a ayudarlos, a hacer lo que esté de nuestra mano por el prójimo. Lo que pasa es que esto lo hemos dejado muy comodinamente en manos de nuestros amadísimos prelados religiosos. Hemos cargado sobre sus hombros esta obligación en el amor que ellos practican de manera excelente desde siempre. Les hemos dejado a las monjas los albergues, les hemos dejado a los religiosos los ministerios de ayuda, de amor, los ministerios de amor, las misiones, el ir a rescatar de la inmundicia, de la pobreza, de la enfermedad, del dolor, a nuestros hermanísimos religiosos y religiosas.
y creyendo que es su obligación, porque pues como ellos aman a Jesús y ellos se entregaron y dan su vida día a día por ellos, pues no, pues que ellos lo hagan. ¿Yo por qué? Yo no voy a hacer el bien como dicen que debo. Para eso están las monjas y los sacerdotes, que ellos lo hagan los misioneros. ¿Yo por qué? De manera consciente e inconsciente. Este es el dictado egoísta del cristiano no evangelizado, y del que muchos resaltan dentro del lado del sectarismo como un defecto acusatorio de la catolicidad. Estamos verdaderamente en un grave problema que nos lleva al error, porque no podemos decir, hermano, como tú me ayudaste y me prestaste dinero y con eso pues me agrego a tu secta, abandono la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la iglesia que Jesús edificó en tierra, para irme a tu secta y dejar de profesar mi fe. Esta fe que predica en todo tiempo y lugar, en público y en privado, y que lleva a cuestas los signos de la fe que evangelizan, y que perdona los pecados, y que indica la unidad que Cristo nos pidió en obligación de amor, en pedimento sublime del amor supremo. Cuando nosotros decidimos vender nuestra fe por un préstamo monetario, por un cacho de ropa, ¿sí? Por un cuarto que me prestó el hermano, por el plato que me puso en la mesa, estamos vendiendo también parte de la eternidad, sino que toda, tras la muerte, en el alma. Nosotros debemos creerle a Jesús cuando Él indica dónde está la fe. La división sectaria protestante es muy grave. Y nuestros hermanos, imitando la caridad, que heredaron también de la catolicidad, que aprendieron de ellos se valen para especializadamente sacar católicos, ignorantes, tibios, de la fe verdadera, ansiosos creen de hacer una sociedad de hermanos y hermanas que unidos en Cristo hagan comunidad, que unidos en Cristo hagan caridad, que unidos en Cristo propaguen errores de fe, desprecien el perdón de los pecados y la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a la Santa Madre de Dios, a toda la corte celeste, a los santos. Tenemos un grave problema de vernos confundidos con la caridad ajena a la que estamos llamados, pero que no practicamos, pero que nos deslumbra cuando nos toca a la puerta y vendemos nuestra fe, sino que el alma. En vez de hacer nuestra obligación, que es exactamente esa. Porque eso que hace ese hermano, esa ONG, esa institución de ayuda, esa cooperativa, para ayudar a los demás, todo eso que esos hacen y ellos hacen, bendito y alabado sea Dios, lo puedes hacer perfectamente tú, querido hermano cristiano verdadero. Querido hermano cristiano, lo puedes hacer perfectamente. Ahí está la pastoral social en la iglesia. ¿Cuándo prestarás tus habilidades, dones y bienes para hacer eso que estás diciendo que necesita la comunidad hacer? Por eso son 50,000 sectas, porque no pueden atender como lo hace universalmente nuestra santa y bendita casa, con Cáritas y tantas instituciones de ayuda en cada iglesia. Y se van a lo privado,
y empiezan a hacer pequeñas comunidades sectarias en torno a Lutero, en torno a tantos hombres y tantos errores, y a propagar y despreciar la fe nuestra, despedrigándola, quebrándola, haciéndola añicos y cada vez más fracciones, ocultándola y ahogándola dentro de las comunidades y presentándose como cristianos evangélicos o usurpando e imitando la fe. Eso no es lo que Cristo pidió. No pidió la desfragmentación de la fe, sino la unidad. Y cada hermano o persona que se para a hacer el bien al prójimo no tiene nada de diferente a ti que no haces nada, pero que se te cae la quijada al suelo de la admiración de que ese sí lo hace. Pero que tú, que eres un cristiano católico, no haces porque tienes tus razones. En nada puede ser, fíjate en ese espejo, de todos esos que hacen solo la voluntad de pararse a ir a ayudar, pero con la gran diferencia que dentro de su ayuda arrastran en ello y convencen a los demás. Si son cristianos de la fe de Cristo el Señor en su Iglesia Católica, los sacan de ellas para ser convencidos por errores verdaderos, que sí pierden el alma, que desprecian la unidad y no le creen a Jesús y no son uno en Cristo. Todo el mundo puede hacer lo mismo que los hermanos sectarios o protestantes o separados pueden hacer de ayuda y caridad al prójimo. Todos lo pueden hacer, pero solo los sacerdotes que Jesucristo instituyó en esta tierra por medio de los obispos, los apóstoles del Señor, con su cabeza visible en tierra, el apóstol Pedro, el actual hoy Papa y el que será mañana, y solo Dios y vive Jesús, que así es, pueden consagrar y perdonar los pecados y esto y aquello y más como palabra de Dios, visible en tierra y donde Él quiso que así fuera. Todas las demás iglesias cristianas que no están unidas a Roma están en imitación sectaria, protestante, divisionaria, separada. Están imitando a la santa casa bendita de Dios o en rebeldía protestante, sectaria y etc. Cuando tú, por creer que la caridad es más importante que tu fe y creerle a Jesús y entender el misterio que significa la salvación del alma, la necesidad de predicación en un mundo que cada día más avanza hacia la descristianización, en que la cristiandad ha estado siendo desplazada en el mundo. Cada vez que te agregas a una de estas sectas, conmovido por la caridad que tú no ejerces porque no quieres, estás formando parte de la descristianización del mundo, cuando se supone que es lo contrario. Estas sectas ya empezaron desde cuando, con Lutero en el 1600, y todos los demás protestantes, reformadores y etcétera. Especialmente esta que se usurpó el nombre de cristianos, o que lo tomó, pero en realidad son luteranos, venidos de Alemania, uno de los países más ateos. Claro, pero también muchos
Y nosotros conocemos la historia de Alemania. Y más allá de eso, los mismos que nos cristianizaron a nosotros en México, en América, los europeos, cristianos, católicos, todos, ahora apóstatas en avanzada, habiendo sido carcomidos, infectados, rodeados, llenados, convencidos por el protestantismo luterano, calvinista y de tantos más reformadores y protestantes iluminados que creían hacerlo mejor y que ya dejaron y están dejando Europa cansada de creer en Cristo, ahogada la fe verdadera, atacada cada día más, descristianizado Europa como muestra en avance. Ahora ya no tienen lugares a donde ir y en estos lugares como México, en Brasil hay muchísimo, sectas protestantes ahora nos están invadiendo. Claro, ya hicieron su trabajo, ¿sí? Ya hicieron su trabajo de despedregar la fe, negar los signos que nos hacen tener un ambiente de cristiandad, acordarnos continuamente del Señor, conocer que debemos confesar nuestros pecados, sujetarnos a una autoridad que el mismo Señor y Dios nuestro Jesucristo enclavó en tierra, señaló dónde para que fuera la luz del mundo, dijo, y muchas cosas que no comprenden, que no quieren comprender, porque hacen comunidad, una fe intelectual, una fe social, una fe que se terapea en Cristo mutuamente, una fe que hace sociedades grandes y pequeñas, que se centra en el humano para Jesús, cuando la verdad es que en la verdadera cristiandad se mira a Dios y al mundo. Nosotros nos paramos hacia el altar. En la misa, que es el culmen de nuestra fe, en nuestros retiros nos centramos en Cristo. En nuestras oraciones y cursos nos centramos en Cristo. No nos centramos en el hermano, no nos centramos en las necesidades de la comunidad. En Cristo, por Él, con Él y en Él, entendemos la necesidad del prójimo. El amor en la necesidad de la defensa de los derechos, de establecer la dignidad humana, del amor fraterno. Pero es en Cristo. Sin cristianizarnos no podemos hacer nada. Por tanto, esta iglesia tan atacada, tan despedregada, y que ya fue despojada de tantas y tantas almas para la salvación en gran parte de Europa, en Norteamérica. La evidencia más obvia y palpable, visible hoy, lo vemos en estos países, que una vez habiendo sido de la fe verdadera, habiendo llevado la civilización al mundo, cristianizado el orbe prácticamente, pues ya fue lanzada el protestantismo, la rebelión que despedregó esta fe que avanzaba. Ya la dejó atrás. Fue carcomida por tantas sectas que ya están dejando de creer en Jesús y que ahora se están convirtiendo en ateos. ¿Por qué sucede esto si era mejor el protestantismo, la rebelión sectaria, que hoy nos está presentando la misma cara en México y en toda América y en tantos lugares más, con una cara de un cristianismo social, intelectual y caritativo que despedriga la fe, la esconde, no perdona los pecados, hace unidad en el hombre, oculta y forma miles
y miles de sectas. Es una especie de cáncer que infecta una célula y se va haciendo más, hasta que logra desfragmentar y convertir al secularismo. Hoy nos encontramos con una Europa y Norteamérica con leyes que desprecian a Cristo en avanzada. ¿Por qué sucede esto en los lugares que tan férreamente fueron protestantes y que juraban que era mejor que el catolicismo? En una equivocada cristiandad hereje, llena de errores. El llamado es a que estas personas que continuamente propagan todavía y más los errores de una fe cristiana mal informada, mal fundamentada, seguidores y fundamentada por hombres en este mundo, se alineen con todo y su caridad, con todos sus clubes sociales, sus terapias en Cristo y su autoayuda y sus oraciones a la fe verdadera. Y no que tú, que formas parte de la fe verdadera, de la verdadera cristiandad, que eres el verdadero cristiano, abandones la cristiandad verdadera que debiera de ser para continuar el avance de la despredigración de la fe, para tener el mismo resultado que ya nos viene de Europa y Norteamérica. La imposición de leyes anticristianas que toda la rebelión sectaria y protestante no pudieron detener porque no sirven. Ya hicieron su trabajo contra la fe verdadera y lo continúan haciendo. Esto es muy palpable y no tiene manera de detenerse, pero es una prueba verdaderamente en el corazón del hombre que ha de salvarse. Creerle a Jesús en la verdad o confundirse con las ofertas de los hombres. Y por eso el avance que se tenía de la fe verdadera, el avance en Cristo Jesús, el Señor, que había y que llevó al mundo a esta civilización en los 1600. Y con las revoluciones que hubo y todos los cambios que nos trajeron una serie de ataques y que hizo detener un poco el avance de la fe, que sigue siendo todavía gloria a Dios bastante, los que creemos en la verdad. La gran emprendida por causa del pecado dentro de la casa de Dios, que es el gran cisma, ¿verdad? Pero Dios siempre va a salvar a su pueblo. Y si ya Europa no hubiera conquistado América, ya estaría este mundo en manos de Satanás. Pero Jesús, que nos ama a todos, hizo que se descubriera América. Y aunque llore el mundo y las grandes cadenas seculares televisivas documentales se afanen en borrar del mapa que los reyes católicos descubrieron América, la realidad es que así fue. Y Jesús hace traer su fe al nuevo mundo. Y muy probablemente y seguro la ha de llevar a quien no lo acepta, como Asia. Tal vez, si al fin y al cabo Rusia se abra, pero siempre va a haber un lugar a donde Jesús lleve y nos siga dando la oportunidad de salvarnos cada vez más almas. Pero cada vez que tú, cegado, deslumbrado por la caridad ajena que tú no practicas, te rindas, quijada al suelo y admirado de ojos saltones, de la caridad del sectario o protestante, pregúntate qué no estás haciendo tú. Que sí estás en la fe verdadera. La caridad más grande que puedes hacer es decirle a ese hermano o a esa hermana que está en la fe hereje o propagadora de errores,
y que se convierta y crea en el Evangelio, y que esos esfuerzos de caridad, de aplanar calles y de predicación los preste a la fe verdadera y se alinee a ella y deje de dividir la fe. Esa es la mayor caridad que puedes hacer, porque solo contribuyes a este cáncer que ya arrasó Europa y Norteamérica y que sigue presente, pero la cura está ahí también en medio de la enfermedad. Y ahí está en la misma Europa la santa y bendita casa de Dios, que él mismo edificó en tierra en su apóstol, en el Papa, brillando como luz, como antaño, como una fe que se encuentra rodeado de politeísmo, de secularismo, de ateísmo, como hace tiempo reconocemos cuando vino Jesús. Y ese trabajo hoy, afortunadamente, seguirá. Pero también el trabajo de la división sectaria, protestante, divisionaria y de hermanos separados, que con una bandera de caridad propagan errores, rebelión, desprecio a la fe y a los signos, y que terminan amenazando contraer a este país y a todo el mundo la descristianización que hoy constan los europeos, dejar avanzar. Pero eso es todavía más grave en el pensar cuántas almas se están perdiendo una vez habiendo sido arrasados por la división. ¿Cuántas almas se están perdiendo que ya no tienen la oportunidad de conocer a Cristo? Porque ya pasó por ahí la división y se detuvo el avance en tantas áreas y cada vez más seguro es, almas se pierden porque ya no conocen a Jesús, ya no saben quién es, ya lo desprecian y propagan, mira Francia tanto y tan pocos, cuando era la más férrea, no se diga España, cristiana, que llevaba la bandera de Dios, la cruz a cuestas, la Santísima Virgen y el coro de santos avante e inspirados en él. Así es que, una vez más, repito, en vez de deslumbrarte con estrellitas de la caridad ajena, pregúntate qué estás dejando de hacer tú y anda, levántate y ve a la pastoral social de tu iglesia y presta tus dones y manos. Haz caso a los miles de llamados de las miles y cientos de miles de instituciones católicas que están ahora mismo dando su vida por los demás y a los cuales no quieres ayudar. Cada vez que veas uno de esos hermanos equivocados, continuar propagando sus errores aprovechando la caridad, pregúntate qué estás dejando de hacer tú. Y toca esta puerta o a la iglesia que quieras para enterarte qué puedes hacer tú, en vez de estar dedicando